¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene, que busca respuestas sin descanso, pero solo encuentra más preguntas? Tal vez has pasado noches en silencio, tumbado en la oscuridad, preguntándote por qué Dios no responde como esperas. Analizas el pasado una y otra vez, tratando de entender lo que hiciste mal o lo que no viste venir. Imaginas futuros que nunca llegan, y en medio de ese ruido interior solo sientes más confusión, más peso, más distancia. Y si te dijera que lo que tu mente realmente necesita no es más información, no son explicaciones, no son respuestas humanas, sino fe. Fe para dejar ir lo que no puedes cambiar. Fe para respirar cuando todo en ti grita por control. Fe para caminar con los ojos cerrados, confiando en que Dios aún tiene el control aunque tú no lo veas. Este mensaje no es casualidad, no es un video más. Es una cita divina. Hoy el Espíritu Santo quiere hablarle a tu mente, allí donde nadie más llega, porque Él sabe que estás agotado de pensar, de luchar con lo invisible, de intentar comprender lo que simplemente no encaja. Y es ahí, en ese rincón secreto donde solo tú y Dios existen, que Él quiere depositar una semilla que lo cambia todo, la semilla de la fe. Muy pocos lo entienden, pero la mente también necesita ser redimida. No basta con aceptar a Cristo en el corazón si tus pensamientos siguen atrapándote, porque hay ideas que parecen lógicas, pero que te alejan de la verdad. Hay preguntas que suenan espirituales, pero que solo alimentan el miedo. Y si parte del dolor que sientes no viene de lo que vives, sino de lo que piensas sobre eso. Y si la verdadera sanidad empieza cuando dejas de entender y empiezas a confiar. El salmista escribió algo poderoso en el Salmo 94:19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¡Qué imagen tan hermosa! Una mente llena de pensamientos revueltos, y en medio de ellos, la voz suave de Dios trayendo consuelo. No argumentos, no explicaciones, consuelo, amor, presencia. Hoy, en este espacio sagrado, vamos a permitir que Dios nos hable directamente al pensamiento. Vamos a aprender cómo soltar esa ansiedad que te consume, cómo mirar tu vida con los ojos de la fe y cómo escuchar la voz de Dios por encima de tu propio ruido. No será un estudio común. Será un viaje hacia lo invisible, hacia esa parte de ti que nadie ve, pero que Dios quiere sanar. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo. Un acto pequeño, pero profundo. Escribe en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Escríbela con el corazón, porque cuando declaras eso, estás dando permiso al cielo para intervenir en tu mente. Es una señal de rendición, una muestra de fe, como si dijeras: Señor, entra en mi caos y ordénalo desde dentro. Y si sientes que este mensaje ya está hablando a tu interior, no olvides dar me gusta a este video. Al hacerlo, estás extendiendo esta palabra de consuelo a muchas personas más. Estás sembrando fe en lugares donde solo hay preguntas. Estás ayudando a que este mensaje llegue justo a tiempo a otros que están tan perdidos como tú has estado. Y por eso, te felicito. Estás siendo instrumento de paz. Suscribirte también es parte de este acto espiritual. Este canal es un refugio para muchos que no tienen una iglesia, que no se atreven a hablar con otros, que sienten que no encajan en ningún templo. Aquí encuentran palabra, consuelo y comunidad. Y tú eres parte de eso. Cuando te suscribes, estás diciendo: yo también quiero seguir oyendo la voz de Dios en medio del ruido. No lo pienses demasiado. Hazlo con fe. Comenta ahora paz en Cristo si no lo has hecho ya. Suscríbete y quédate hasta el final, porque siento en mi espíritu que la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave que necesitas para desbloquear una bendición escondida en tu vida. Y ahora, respira, entrégate
y abre tu corazón, porque el estudio bíblico está a punto de comenzar y lo que Dios va a revelarte. Tal vez no te dé las respuestas que buscas, pero sí la paz que tanto necesitas. Número 1. Cuando el alma y la mente no se entienden. Hay momentos en los que el alma clama a Dios, pero la mente no coopera. El espíritu anhela paz, pero los pensamientos se arremolinan como un viento fuerte que todo lo confunde. En esos instantes, uno puede sentirse dividido por dentro, como si hubiese una batalla silenciosa que nadie más puede ver, pero que pesa más que cualquier carga exterior. Es una lucha interna que agota, que consume, y aunque nadie lo note desde afuera, por dentro parece que algo se rompe un poco más cada día. David, en uno de los momentos más vulnerables de su vida, escribió: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. En ese versículo no hay una solución lógica ni un argumento racional. Solo hay una decisión espiritual: seguir esperando. Porque la mente intenta explicar lo inexplicable, pero la fe lo abraza todo sin exigir explicaciones. Cuando el alma se duele y la mente no comprende, es la fe la que debe hablar más alto. Hay pensamientos que vienen disfrazados de verdad, pero que en realidad son cárceles. Ideas que parecen inofensivas, pero que nos mantienen atados a la culpa, al miedo, al control. Muchas veces nos convencemos de que pensar más nos hará encontrar la salida, pero pensar sin dirección espiritual solo nos lleva más lejos de la paz. Es como caminar en un laberinto con los ojos vendados, creyendo que si damos suficientes vueltas encontraremos una salida. Sin embargo, la única salida real es levantar la venda y mirar hacia arriba. La fe no es ciega, es visión profunda. No es negación de la realidad, sino aceptación de que existe una realidad mayor. Cuando confiamos en Dios, no apagamos la razón, sino que la rendimos ante una sabiduría superior. Es como un niño que se duerme tranquilo en los brazos de su padre, no porque entienda todo lo que ocurre, sino porque sabe quién lo sostiene. Así funciona la fe en medio de la tormenta mental. El enemigo lo sabe, por eso ataca la mente, porque si logra perturbar tus pensamientos, puede debilitar tu esperanza. Si logra que todo te parezca confuso, puede hacerte dudar del amor de Dios. Pero hoy quiero decirte algo claro y lleno de verdad. Tu mente no es un campo de guerra sin dueño. Tu mente le pertenece a Dios, y aunque se haya llenado de pensamientos de duda, Él puede hacer que vuelva a florecer la fe. En tu día a día puedes notar cómo pequeñas cosas te roban la paz. Una conversación malinterpretada, un problema sin resolver, un recuerdo que vuelve cuando menos lo esperas, y en cuestión de minutos te ves sobrepensando todo otra vez. Es como una niebla que baja de repente y ya no ves el camino. Pero en esos momentos, la palabra se convierte en faro. No para darte todas las respuestas, sino para recordarte que no estás caminando solo. Y si dejaras de hacerle tantas preguntas a la vida y comenzaras a escuchar más a Dios, esa es una decisión espiritual. Es elegir qué voz vas a dejar entrar en tu mente. Es decidir que aunque las preguntas no se resuelvan, tú vas a descansar en la confianza de que el Padre ya ha visto el final de esta historia. Y que, por más enredado que todo parezca ahora, tu historia aún está en sus manos. He conocido personas con una fe tan simple y tan profunda que parecían tener una serenidad imposible. No porque su vida fuera fácil, sino porque aprendieron a soltar el control, a vivir sin tener que entenderlo todo, a aceptar que hay misterios que no están para ser explicados, sino para ser habitados con humildad. Y te aseguro que esas personas dormían mejor, amaban más, reían con libertad. Tal vez ese sea el llamado de Dios para ti hoy, dejar de pedir respuestas y comenzar a pedir paz.
Porque cuando la mente se calma y el corazón se abre, Dios tiene espacio para actuar. Y no es una paz cualquiera, sino esa que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no proviene de las circunstancias ni de la lógica. Una paz que es como una música suave que te arropa en medio del silencio. No necesitas entender todo para estar bien. Solo necesitas saber que Dios está contigo. Que en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, Él está obrando algo en lo invisible. Quizás no puedas verlo aún, quizás sigues sintiendo la tormenta dentro de ti, pero si hoy eliges confiar, aunque sea con un suspiro, ya estás dando el primer paso hacia la libertad. La mente se calma cuando el corazón se entrega, y cuando el corazón se entrega, la fe florece como una semilla que no necesita ver el sol para empezar a crecer. Ahora deja que esta verdad te acompañe unos segundos. No la cuestiones, no la analices, solo siéntela. Y deja que Dios, poco a poco, empiece a ordenar el jardín de tu pensamiento. Número 2. Cuando la lógica se convierte en obstáculo. Muchos creen que la lógica es una herramienta confiable, que nos protege del error, que nos mantiene con los pies en la tierra, y en muchos aspectos de la vida lo es. Pero cuando se trata del alma, de los caminos de Dios, la lógica puede convertirse en un muro que impide ver más allá, porque el reino de los cielos no se rige por fórmulas humanas. Lo que para nosotros parece un final, para Dios es un inicio. Lo que interpretamos como pérdida, Él lo ve como siembra. Y lo que creemos una pausa, a menudo es preparación. Hay momentos en los que todo parece indicar que Dios se ha quedado en silencio. Uno ora, espera y no pasa nada. Y entonces la mente comienza a construir argumentos. Tal vez no lo merezco. Quizás oré mal. Dios ya no me escucha como antes. Esa lógica que intenta protegernos del dolor termina volviéndose una prisión. Porque lo que no comprendemos lo asumimos como castigo. Y no siempre es así. Abraham, cuando fue llamado a dejar su tierra, no tenía un mapa ni una explicación. Tenía una promesa y obedeció. Desde la lógica, su decisión no tenía sentido, pero la fe le dio dirección. Porque hay cosas que solo se entienden caminando, no antes, no con certezas, solo con pasos. ¿Y si lo que necesitas no es entender el plan, sino confiar en el planificador? La mente pide pruebas, el corazón pide señales, pero la fe pide confianza. Y esa es la invitación de hoy, a confiar más allá de la lógica, más allá de lo visible, más allá de las propias ideas. Porque hay veces en las que pensar menos y creer más no es ignorancia, es sabiduría divina. Muchas veces nos aferramos a la lógica porque tememos sufrir. Pensamos que si analizamos todo, evitaremos el dolor. Pero lo cierto es que ninguna lógica nos protege del quebranto. Solo la fe puede sostenernos cuando el mundo se desmorona. Solo la fe puede darle sentido al caos, porque la lógica se queda muda cuando llega la muerte, cuando se rompe una relación, cuando el diagnóstico es irreversible. Y sin embargo, ahí, en medio de la noche más oscura, la fe puede susurrar: todavía no es el final. Jesús mismo enfrentó momentos en los que la lógica humana hubiera dicho: no tiene sentido. ¿Qué sentido tenía sanar en sábado si eso provocaba la furia de los líderes religiosos? ¿Qué lógica había en quedarse dormido en una barca en medio de la tormenta? ¿Qué sentido tenía llorar por Lázaro si lo iba a resucitar? Pero él no vivía bajo el dominio de la lógica, vivía bajo la voluntad del Padre, y esa es la diferencia. A veces la mente quiere tener el control no porque sea soberbia, sino porque está herida, porque ya fue decepcionada, porque no quiere volver a confiar y perder. Pero Dios no te está pidiendo que entregues tu inteligencia, te está pidiendo que entregues tu necesidad de entenderlo todo, que lo sigas
incluso cuando no haya señales, que creas, incluso cuando no hay garantías. Y si dejaras de buscar explicaciones y empezaras a buscar presencia, la presencia de Dios lo cambia todo. No resuelve cada dilema, pero llena el alma de algo más fuerte que la comprensión, propósito, sentido, paz, y con eso basta. He visto personas que han vivido años dentro de iglesias, conociendo doctrina, leyendo la Biblia, asistiendo fielmente, pero emocionalmente siguen prisioneros de su mente. No porque les falte conocimiento, sino porque les falta entrega. Porque aún quieren tener el control de cada paso, pero la fe verdadera no florece donde hay control, florece donde hay rendición. Tu mente puede ser brillante, lógica, estratégica, pero si no se rinde ante la voluntad de Dios, vivirás siempre con una parte insatisfecha. No naciste para vivir todo desde el razonamiento. Naciste también para creer, para caminar como Pedro, que bajó de la barca sin una explicación racional, solo por una palabra: ven. Y esa misma voz hoy te dice a ti: ven, ven, aún con tus dudas. Ven, aún con tus pensamientos agitados. Ven, aún con la lógica gritando que no es el momento. Porque el alma no encuentra reposo en lo razonable, sino en lo eterno. Y lo eterno no siempre se explica, se experimenta. Rinde tu lógica. No te deshagas de ella, pero ponla al servicio de la fe. Porque cuando dejas que Dios sea el centro de tus pensamientos, la lógica ya no es obstáculo, sino vehículo. Y tu mente, en lugar de ser campo de batalla, se convierte en tierra fértil para la esperanza. Número 3. El silencio de Dios y el ruido interior. Hay un momento en el camino de todo creyente en el que parece que el cielo se cierra. Se ora, se clama, se espera, y no hay respuesta, solo silencio. Un silencio denso, pesado, que se extiende como niebla sobre los días. Y mientras el alma guarda silencio con Dios, la mente empieza a gritar, empieza a llenar ese vacío con sus propias conclusiones, con sus temores, con sus teorías. Y en poco tiempo, ese silencio sagrado, que debía llevarnos a la profundidad de la fe, se convierte en un ruido ensordecedor de pensamientos que no dejan descansar el corazón. Muchos abandonan la oración no por falta de fe, sino porque no soportan ese aparente vacío. Y no es que Dios no hable, es que habla en otro idioma, habla en pausa, en espera, en procesos. Habla a través de lo que no entendemos, de lo que no se mueve, de lo que no llega. Y es ahí donde la mente se impacienta, porque ella quiere velocidad, respuestas inmediatas, lógica ordenada. Pero Dios forma el carácter en la lentitud, en el espacio entre lo que pedimos y lo que Él entrega. Hay un ruido dentro de nosotros que no viene del mundo exterior. Es ese pensamiento repetitivo, esa duda constante, ese análisis que nunca se detiene. Nos preguntamos si estamos haciendo algo mal, si Dios se ha alejado, si acaso ya no somos dignos de su favor. Y así, lo que era un espacio para la confianza se convierte en un terreno de ansiedad espiritual. Pero Dios no se ha ido. Dios no abandona, solo cambia de método. A veces se oculta para que lo busquemos más allá de la emoción, para que lo deseemos con madurez, para que aprendamos que la fe no depende de sentir su voz, sino de confiar en su fidelidad. Y si el silencio que estás viviendo es en realidad una invitación a mirar más profundo. Cuando el salmista escribe, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no lo hace como quien recomienda resignación, sino como quien ha aprendido que en el silencio hay presencia, que no oír no significa estar solo, que no sentir no significa estar perdido. A veces, el maestro guarda silencio en medio de la tormenta, no porque no le importe, sino porque quiere enseñarte a confiar incluso cuando sus labios no se mueven. Hay una parte de la mente
que necesita rendirse ante ese misterio, que debe aprender que Dios no es un algoritmo que responde cuando uno hace lo correcto, que no se trata de hacer más para merecer más. Se trata de conocerlo, de amarlo en la claridad y en la oscuridad, en la palabra hablada y en la ausencia sonora. Una mente saturada no puede distinguir la voz de Dios. Por eso a veces Él permite que todo se detenga, para que el alma se aquiete, para que el corazón escuche sin tanto ruido alrededor. No siempre lo urgente es lo importante, y no siempre lo evidente es lo eterno. Dios trabaja en la raíz, en el fondo, donde nuestros pensamientos ya no llegan. En lo humano, el silencio incomoda, pero en lo divino, el silencio puede ser un acto de amor, porque nos obliga a confiar, no en lo que sentimos, sino en lo que sabemos de Él. Nos invita a recordar su fidelidad pasada como garantía del futuro. Nos saca de la superficie para llevarnos a las aguas profundas, donde se forma la fe sólida, la que ya no depende del ruido exterior para creer. ¿Y si el silencio de hoy está preparando tu espíritu para escuchar algo más grande mañana? No te apresures, no trates de llenar el vacío con tus propias respuestas. Hay algo que se está gestando en ese espacio, algo que solo florecerá si decides permanecer. Porque a veces lo más espiritual que puedes hacer es esperar en silencio. El corazón aprende a descansar cuando la mente deja de exigir explicaciones. Y eso es una batalla diaria, pero es también una oportunidad, porque cada día que eliges confiar en medio del silencio, estás cultivando una fe que no será movida por ninguna tormenta futura. Si hoy te encuentras allí, en ese lugar donde Dios parece callar y tus pensamientos se vuelven más fuertes que tu paz, haz una pausa. No para analizar, sino para rendirte. Dile a tu alma que guarde silencio, que espere, que confíe. Porque aunque ahora no lo veas, Dios ya está obrando en lo invisible, y cuando vuelva a hablar, sus palabras no solo calmarán tu mente, sanarán tu corazón. Número 4. La mente necesita alimento espiritual, no solo respuestas racionales. La mente, al igual que el cuerpo, necesita alimento. Pero no cualquier tipo de alimento la nutre de verdad. Muchos buscan calmar la ansiedad mental con argumentos, teorías, respuestas que suenen lógicas, incluso con distracciones momentáneas. Llenan la cabeza de datos, de razonamientos, de explicaciones, pero siguen sintiéndose vacíos. Porque lo que en realidad están buscando no es una idea que calme, sino una presencia que consuele. El alma puede tener fe, pero si la mente no se disciplina en la palabra, fácilmente se convierte en un campo donde la duda y el temor echan raíces. Hay pensamientos que crecen como maleza sin que lo notemos, hasta que un día ya no podemos ver con claridad. Por eso es tan necesario nutrir la mente con alimento espiritual, no solo para pensar diferente, sino para vivir con otra perspectiva. ¿De qué has estado alimentando tu mente últimamente? Muchos creyentes leen la Biblia como si fuera un libro más. Buscan respuestas específicas, promesas rápidas, soluciones instantáneas. Pero la palabra no fue dada para resolver todos los dilemas lógicos, sino para revelarnos el carácter de Dios. Y eso transforma más que cualquier explicación, porque lo que calma la mente no es saber por qué pasan las cosas, sino saber quién te sostiene cuando pasan. El Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Qué imagen tan poderosa para ilustrar lo que ocurre cuando decidimos alimentar nuestros pensamientos con la verdad de Dios. No hay oscuridad mental que no pueda ser atravesada cuando la luz de su palabra guía nuestros pasos. No hay confusión que resista a la claridad que proviene del cielo. Pero esa claridad no llega por accidente. Hay que buscarla, perseverar.
Así como el cuerpo se debilita cuando no se alimenta, la mente se vuelve vulnerable cuando no se expone constantemente a lo eterno. Por eso tantas personas, incluso creyentes, sufren de pensamientos obsesivos, de preocupaciones constantes, de agotamiento emocional. No porque no amen a Dios, sino porque han descuidado lo que dejan entrar en su mente. No todo pensamiento que llega merece quedarse. No todo lo que suena verdadero lo es. Y aquí es donde entra la disciplina espiritual. El hábito diario de filtrar tus pensamientos a través de lo que Dios dice. Porque una mente saturada de noticias negativas, redes sociales, comparaciones y miedo, difícilmente podrá disfrutar de la paz que el Señor promete. Y no se trata de negar la realidad, sino de aprender a vivirla desde otra altura, como quien vuela por encima de la tormenta, como quien, aún viendo el mar agitado, elige poner su mirada en el horizonte. La fe no te saca de la realidad, te enseña a verla con otros ojos. Y esos ojos se forman en la palabra. Y si comenzaras a tratar tu mente como un jardín espiritual, imagina regarla cada día con versículos, con oración, con tiempos de quietud. Imagina arrancar lo que no edifica, lo que marchita tu esperanza, y sembrar pensamientos que reflejen la verdad de Dios. No se trata de un ideal religioso, se trata de supervivencia espiritual, de salud mental real, porque lo que entra en tu mente termina guiando tus pasos. El mundo actual nos llena de ruido, de distracciones, de comparaciones. Pero tú puedes decidir qué dejas entrar. Puedes elegir qué semillas germinarán en tu interior. Y cuando eliges alimentarte de lo eterno, poco a poco tu mente empieza a transformarse. Ya no reaccionas igual. Ya no necesitas tener el control todo el tiempo. Empiezas a vivir desde la confianza. Recuerda que el enemigo no necesita destruirte para frenarte. Le basta con distraerte. Con mantenerte ocupado pensando en todo lo que no puedes controlar, pero tú puedes romper ese ciclo, puedes volver a la fuente, puedes hacer de la Escritura tu refugio mental. Así como el cuerpo siente cuando ha comido bien, la mente también experimenta descanso cuando ha sido nutrida con lo que le da vida. No es magia, es práctica, es fe y es decisión. Hoy puedes decidir cambiar el alimento que le das a tus pensamientos. Y cuando lo hagas, descubrirás que la fe no solo vive en el corazón, también puede habitar en tu mente. Número 5. Pensamientos que atan el alma. Existen pensamientos que no solo preocupan, sino que atan, que se convierten en cadenas invisibles que limitan nuestra manera de vivir, de amar, de acercarnos a Dios. Son frases silenciosas que se repiten en lo profundo del ser y que poco a poco se vuelven verdad para quien las carga. No soy suficiente. Dios ya se cansó de mí. Nada va a cambiar. Esas ideas, aunque no provengan de Dios, pueden arraigarse tan fuerte que condicionan cada decisión, cada relación, cada oración. Y lo más engañoso es que muchas veces no parecen tan negativas. Se visten de realismo, de prudencia, incluso de humildad, pero en el fondo son palabras sembradas por heridas pasadas, por experiencias traumáticas o por mentiras que el enemigo susurra en los momentos de mayor vulnerabilidad. ¿Cuántas de tus decisiones recientes fueron guiadas por miedo disfrazado de sabiduría? Cuando un pensamiento no se alinea con la verdad de Dios, no importa cuán lógico parezca, terminará robándote vida. El Salmo 19:14 nos regala una oración hermosa. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. David entendía que lo que meditamos, lo que repetimos en nuestra mente, tiene tanto peso espiritual como nuestras palabras. Porque lo que rumiamos en silencio se convierte en atmósfera, y si esa atmósfera no está llena de fe, pronto estará cargada de temor. Muchas personas viven una vida cristiana sincera,
pero limitada. No porque les falte amor por Dios, sino porque su mente sigue siendo gobernada por pensamientos que no fueron confrontados con la palabra. Y esa es una de las estrategias más sutiles del enemigo: dejarte amar a Dios, pero mantenerte mentalmente atado. Así no necesitas renunciar a tu fe, solo te basta con no vivirla en plenitud. Jesús vino a dar libertad, no solo en el espíritu, sino también en la mente. Él no solo tocó cuerpos enfermos, también sanó conciencias. Levantó a personas que habían sido aplastadas no por una enfermedad, sino por años de condena mental. La mujer sorprendida en adulterio, por ejemplo, no solo recibió perdón, recibió una nueva forma de verse a sí misma, una restauración de su identidad. Eso también es sanidad. Y si la voz que más necesitas silenciar es la tuya propia cuando no hablas como Dios te ve, a veces somos nuestros peores jueces. Nuestra mente nos recuerda errores antiguos, promesas incumplidas, palabras que lastimamos o que nos marcaron, y cargamos todo eso como si fuera una parte natural de nosotros. Pero no lo es. Son cargas que Cristo ya llevó en la cruz, cargas que no necesitas seguir arrastrando. El proceso de renovar la mente no ocurre de un día para otro. Es un camino, pero comienza con un paso: identificar los pensamientos que no vienen de Dios y luego reemplazarlos, no con frases vacías de motivación, sino con verdades eternas, con declaraciones que transforman, con la voz de Dios repitiéndose dentro de ti hasta que desplace todo lo demás. La libertad comienza cuando te das cuenta de que no todo lo que piensas es verdad. Cuando tienes el coraje de examinar lo que has creído por años y preguntarte, ¿esto viene de Dios o viene del miedo? Y ahí empieza la victoria. Imagina lo que pasaría si cada vez que una mentira intentara entrar en tu mente, tú la confrontaras con un versículo, con una promesa, con una verdad divina. La atmósfera cambiaría. Tu manera de hablar cambiaría, tu forma de ver la vida empezaría a renovarse desde la raíz. Hoy, Dios quiere recordarte que no estás hecho para vivir atado por pensamientos de derrota. Tú fuiste creado para caminar en libertad, con la mente renovada y el alma en paz. La lucha está ahí, sí, pero también está la salida. Y empieza con una decisión diaria: elegir lo que dejas habitar en tu mente, porque lo que crees se convierte en lo que vives. Número 6. La fe no es ciega, es profundamente lúcida. Hay quienes creen que tener fe es cerrar los ojos a la realidad, como si se tratara de una negación ingenua del dolor, del caos o de la incertidumbre. Pero la fe auténtica no es evasión. Al contrario, es una forma mucho más profunda y lúcida de ver el mundo. No es que el que tiene fe no vea los problemas, es que los ve desde otra altura, desde la mirada de Dios. La mente humana tiende a buscar certezas visibles. Le gusta planificar, controlar, saber qué viene después. Pero la fe no necesita certezas visibles porque se alimenta de una certeza interior, que Dios es bueno, aunque el panorama no lo parezca, que Él está obrando, aunque el momento presente esté lleno de preguntas. Hay una sabiduría que solo nace en la incertidumbre, cuando no tienes respuestas claras, pero aún así decides avanzar. Cuando el camino es oscuro, pero das un paso creyendo que la luz vendrá al siguiente. Eso no es ignorancia, es confianza madura. Es el tipo de fe que transforma mentes ansiosas en corazones tranquilos. Es mirar a la tormenta a los ojos y decir: sé en quién he creído. Hebreos 11:1 nos da una definición que el mundo no logra entender. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa convicción nace no de fórmulas, sino de relación. Cuanto más conoces a Dios, más puedes confiar incluso cuando no lo entiendes.
porque sabes cómo es su carácter, porque sabes que Él no cambia, porque has visto su fidelidad antes y sabes que volverá a mostrarse. Pero esa claridad espiritual no nace en la comodidad. Nace en los momentos en los que todo lo lógico dice, rinde tu fe, y tú decides seguir creyendo. Y ahí, sin saber cómo, tu mente empieza a alinearse con lo eterno. No porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque tu confianza ya no está puesta en las respuestas, sino en Dios. ¿Y si la verdadera inteligencia espiritual fuera aprender a rendir la lógica sin perder la conciencia? Fe no es apagar la razón, es ponerla bajo una luz más alta. Es saber que la mente tiene su lugar, pero que no debe gobernar el alma. Que hay preguntas que no deben resolverse sino rendirse, porque hay misterios que solo el Espíritu Santo puede traducir. El mundo vive exigiendo explicaciones, y muchas veces nos contagiamos de esa ansiedad. Sentimos que si no entendemos, no podemos avanzar. Pero la fe te libera de ese peso, te permite vivir ligero aun cuando todo es incierto. Te enseña a caminar sin certezas humanas, pero con una seguridad que nadie puede quitarte. Los discípulos muchas veces no entendían lo que Jesús hacía. No comprendían sus tiempos, sus decisiones, sus pausas. Pero cuando decidieron creer en Él, por encima de su entendimiento, su vida cambió. Pedro no entendía por qué tenía que tirar las redes de nuevo después de una noche sin pescar nada, pero obedeció. Y en esa obediencia sin lógica llegó el milagro. La fe lúcida es esa que dice, no entiendo lo que Dios está haciendo, pero sé que Él no se equivoca. Es esa que susurra, esto me duele, pero no me destruye, porque Él está conmigo. Y cuando tu mente empieza a adoptar ese lenguaje, algo profundo se libera dentro de ti. Ya no necesitas tener control de todo para dormir tranquilo. Ya no necesitas que todo encaje perfectamente para confiar. Porque has descubierto que la mayor seguridad no viene de entender los planes, sino de conocer al que los diseñó. La mente que se rinde a la fe se convierte en un instrumento de paz. Ya no es tu enemiga, ya no te sabotea con miedo o ansiedad. Se convierte en aliada de tu espíritu, y en esa unidad interior puedes caminar con firmeza, incluso en los días más oscuros. Dios no te pide que dejes de pensar, te pide que pienses con Él, que dejes que su voz guíe tus pensamientos, que su palabra sea el filtro de tus emociones. Y cuando lo haces, te das cuenta de que la fe, lejos de ser ciega, es más clara que cualquier lógica humana, porque ve lo invisible y lo cree posible. Número 7. Cuando la mente quiere rendirse, pero el espíritu resiste. Hay días en los que la mente simplemente se cansa. No se trata de una crisis dramática ni de una tragedia repentina, sino de un agotamiento silencioso. Como si cada pensamiento pesara más de lo normal, como si el mundo interior estuviera hecho de barro y costara moverse entre él. La mente se quiere rendir, bajar los brazos, desconectarse del todo. Esos son los momentos en los que el enemigo más se aprovecha, susurrando frases como, no vale la pena, esto no tiene sentido, no vas a salir de esta. Pero justo ahí, en medio de esa bruma espesa, el espíritu se levanta con una fuerza que no se explica. Es como una llama que se niega a apagarse, incluso cuando el viento arrecia. Es esa parte de ti que sigue creyendo, aunque ya no sepa cómo orar. Es el eco de una promesa que escuchaste hace años y que, aunque parecía dormida, sigue viva en lo profundo de tu alma. Hay un momento en la vida espiritual en el que el intelecto colapsa, en el que las estrategias mentales no funcionan y todo lo que queda es la fe desnuda. Esa fe que no se sustenta en argumentos, sino en una relación. En la historia que tienes con Dios, en lo que Él ha hecho por ti antes y en la confianza de que no dejará de hacerlo ahora.
¿Y si esa batalla mental no es una señal de debilidad, sino de que estás más cerca de la victoria de lo que piensas? Muchos creyentes atraviesan tormentas en su interior, pero creen que no deben hablar de ello. Se sienten culpables por dudar, por pensar en rendirse. Pero rendirse no es pecado. Quedarse ahí, sí. Y la buena noticia es que, si todavía estás escuchando este mensaje, es porque el Espíritu Santo no ha dejado de soplar vida sobre ti. Porque aunque tu mente esté cansada, tu espíritu aún escucha. David lo expresó en un susurro sagrado cuando dijo en el Salmo 61:2, «Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo». ¡Qué frase tan profunda! Reconoce el cansancio, pero también la dirección. No intenta resolverlo todo desde sí mismo, sino que clama por una fuerza más alta, por un refugio fuera de su propia capacidad. Esa es la clave. No fingir fortaleza, sino clamar desde la debilidad. Cuando tu mente quiera rendirse, no la reprimas, pero tampoco la dejes sola. Llévala contigo al altar. Invítala a descansar en las verdades de Dios. Háblale con la palabra como quien consuela a un niño herido. Y dile, no estamos solos, aún hay esperanza. A veces, resistir no es hacer algo grande. A veces es simplemente no soltar la cuerda. Es seguir orando, aunque ya no sepas qué decir. Es abrir la Biblia, aunque no entiendas nada ese día. Es quedarte en silencio, con el corazón hecho pedazos, pero con la certeza de que Dios está allí, recogiendo cada fragmento. La mente cansada necesita tiempo, necesita ternura, necesita espacio para sanar, pero también necesita dirección, porque si no le das un norte, ella misma buscará uno, y muchas veces lo hará en lugares oscuros. Por eso es tan importante que en los días grises no te encierres contigo mismo, sino que invites a Dios a ese lugar, no para que lo solucione todo de inmediato, sino para que te acompañe. Y si el acto más espiritual que puedes hacer hoy es simplemente no rendirte, eso ya es fe, eso ya es obediencia, eso ya es adoración. El enemigo quiere que creas que estar cansado es señal de que Dios te abandonó. Pero en realidad es todo lo contrario. Es en el cansancio donde más podemos depender de Él. Es cuando nuestras fuerzas se acaban que su poder se perfecciona. No lo olvides, no te juzgues por estar débil. La debilidad es el terreno perfecto para que la gracia florezca. Y si hoy sientes que estás al borde de rendirte, no te avergüences. Solo recuerda esto. El espíritu dentro de ti sigue vivo. Y mientras haya un suspiro, hay una puerta abierta. Una oración sencilla puede cambiar la atmósfera. Un versículo repetido en voz baja puede silenciar un pensamiento oscuro. Un paso, aunque sea tembloroso, puede acercarte de nuevo a la roca. Dios no necesita que tengas todo claro, solo necesita que no cierres tu corazón. Y si puedes hacer eso hoy, ya estás más fuerte de lo que crees. Número 8. Aprender a descansar en medio del pensamiento. Uno de los grandes desafíos de la vida espiritual no es solamente confiar en Dios, es aprender a descansar en Él mientras la mente sigue funcionando. Porque incluso cuando creemos, incluso cuando amamos al Señor con sinceridad, hay días en que la mente se convierte en un campo de batalla. Y no por incredulidad, sino por agotamiento, por la cantidad de cosas que llevamos dentro, por los pensamientos que no se detienen, por la vida misma que nos empuja a ir más rápido de lo que el alma puede procesar. Vivimos en una época que celebra la productividad, la rapidez, la mente ocupada. Nos enseñaron que el valor está en hacer, lograr, pensar más, resolver rápido. Pero ¿dónde queda el alma en medio de esa carrera? ¿En qué momento del día tu corazón tiene permiso para simplemente descansar, sin necesidad de pensar, planear o arreglar algo?
Muchos creyentes se sienten mal por estar cansados mentalmente. Sienten que su fe se ve comprometida cuando su cabeza no logra parar, cuando sienten que no pueden poner la mente en blanco para orar con claridad, o cuando intentan leer la palabra, pero los pensamientos se cruzan como un tren que no se detiene, y entonces creen que le están fallando a Dios, cuando en realidad solo están exhaustos. El descanso que el Señor promete no es una pausa física, es mucho más profundo. Es una quietud interior que ocurre aún cuando la vida está en movimiento. Es esa paz que Jesús tenía en medio de la tormenta, cuando todos gritaban y corrían, y Él dormía con confianza, no porque ignorara el peligro, sino porque confiaba plenamente en el Padre. El Salmo 62 nos revela esta profundidad en palabras simples pero eternas. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Qué hermoso es eso, el alma acallada, como un lago sin viento, como una respiración tranquila después de una noche agitada. Esa es la paz que el corazón necesita, y también la que la mente anhela, aunque no sepa cómo pedirla. Pero ese tipo de descanso no llega porque nos sentamos 5 minutos y cerramos los ojos. No es automático, es una decisión espiritual, es un acto de humildad profunda. Descansar en Dios es decir, no necesito entenderlo todo para saber que estás aquí. Es dejar que los pensamientos pasen como nubes, sin aferrarse a ellos, sin dejar que definan lo que creemos. La mente puede seguir pensando. Lo hará. Es su naturaleza. Pero tú puedes aprender a no dejarte arrastrar por cada pensamiento. Puedes observarlos desde la fe, como quien ve las olas sin miedo, sabiendo que no todas deben ser surfeadas, que algunas solo deben dejarse ir. Y si el descanso que buscas no es el fin de los pensamientos, sino el principio de una nueva relación con ellos, una relación en la que tú, guiado por el Espíritu, decides qué pensamientos se quedan, cuáles se van y cuáles necesitan ser llevados a la cruz de Cristo. Porque no todo lo que piensas viene de ti, y no todo pensamiento necesita ser respondido. Algunos solo deben ser entregados. Imagina por un momento tu mente como una casa con muchas habitaciones, algunas llenas de luz, otras con puertas cerradas hace años, y cada vez que te detienes, los pensamientos van abriendo esas puertas. Aparecen los recuerdos, las decisiones no tomadas, los miedos, las voces del pasado, y puede dar miedo. Pero justo ahí es donde entra el descanso del Espíritu, no como negación, sino como presencia, no como olvido, sino como compañía. Dios entra contigo a cada habitación y dice, aquí también quiero estar, aquí también quiero traer paz. Jesús no evitaba las multitudes, pero siempre volvía a estar a solas con el Padre. No porque huyera del mundo, sino porque sabía que el alma necesita reposar en el amor antes de seguir dando. Nosotros también necesitamos ese ritmo. Si no lo tenemos, la mente se llena de tareas, de voces, de cargas, y al final el corazón termina confundido y el espíritu apagado. El descanso en medio del pensamiento es como caminar con una melodía suave por dentro, aunque afuera haya ruido. Es esa certeza de que Dios no te exige perfección mental, sino honestidad emocional. Es poder decir, estoy cansado, Señor, pero no quiero seguir corriendo sin ti. Es detenerte y dejar que Él te arrope por dentro. No esperes a tener un día perfecto para descansar. Descansa hoy, ahora, en este momento. No tienes que resolver todo lo que piensas, solo tienes que dejar que Dios lo ordene contigo, a su ritmo. Como un alfarero que no tiene prisa porque conoce el valor de cada forma. Así trabaja Él en tu interior. Si no puedes apagar tu mente, entonces cámbiala de estación. Que no hable solo del problema, sino de la promesa. Que no repita solo la herida, sino también la esperanza.
Que se vuelva una mente que, aunque aún tenga preguntas, sabe dónde poner el corazón. Y cuando eso ocurra, sentirás algo diferente. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás solo dentro de ti. Porque ahora Dios camina contigo en el pensamiento. Y eso, amado oyente, ya es descanso. Número 9. La mente renovada, el alma en libertad. Uno de los milagros más profundos que el Espíritu Santo puede realizar en una persona no ocurre fuera, sino dentro. No se manifiesta en un cambio visible e inmediato, ni siempre en una sanidad física o una respuesta milagrosa, sino en algo aún más transformador, una mente renovada. Porque cuando la mente cambia, cambia todo lo demás. Cambia la forma de orar, de hablar, de tomar decisiones, de amar, de resistir. Cambia incluso la manera en que uno se relaciona con Dios. La mente renovada es el inicio de una libertad que el alma llevaba tiempo esperando. Pero esa renovación no es automática. No ocurre porque un día decides pensar bonito o repetir frases optimistas. Ocurre cuando el Espíritu de Dios, como una brisa silenciosa, entra en lo profundo del pensamiento y empieza a poner orden donde antes solo había confusión. Es un proceso, a veces lento, otras veces doloroso, porque para que haya renovación, primero tiene que haber rendición. La Escritura lo dice sin rodeos en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación no empieza con una emoción, sino con una decisión interior. No se trata solo de sentir a Dios, sino de permitirle entrar a las estructuras de pensamiento que durante años hemos construido sin darnos cuenta. Cada persona tiene pensamientos que se repiten como un eco. Algunos fueron heredados desde la infancia por palabras que nos marcaron. Otros fueron instalados por el dolor, por una traición, por una pérdida. Y aunque uno cambie de lugar, de trabajo, de compañía, esos pensamientos siguen ahí, como una melodía de fondo que condiciona todo. ¿Cuánto de lo que hoy vives está siendo filtrado por una mente que aún no ha sido sanada? Muchas veces no es la realidad la que nos hace sufrir, sino la forma en que la interpretamos. Dos personas pueden pasar por lo mismo, pero una cae en la desesperanza y la otra crece en la fe. ¿Por qué? Porque su mente ha sido entrenada en direcciones opuestas. El mundo nos entrena para el miedo, para la duda, para la comparación. Pero la palabra nos entrena para la confianza, para la esperanza, para la gratitud. No es un proceso emocional, es espiritual. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio todo suena extraño, cuesta recordarlo, requiere esfuerzo. Pero si te expones cada día a esa nueva forma de pensar, llega un momento en que se vuelve natural. Y un día descubres que ya no reaccionas igual, que no piensas como antes, que algo en ti ha sido purificado. Dios no solo quiere bendecirte con cosas nuevas, quiere darte una mente nueva para poder disfrutarlas, porque de nada sirve recibir un milagro si tus pensamientos siguen siendo de escasez, de culpa, de condenación. No puedes vivir una vida libre si tu mente sigue atada a las voces del pasado. Por eso es tan importante permitirle al Espíritu Santo que trabaje también allí, no solo en el corazón, no solo en lo visible, sino en los pensamientos ocultos, en lo que nadie ve, en lo que tú mismo ya te acostumbraste a aceptar como parte de ti, pero que no refleja la verdad de Dios. Renovar la mente es darle a Dios el permiso de desarmar lo que tú creías que necesitabas para sentirte seguro. Es dejar que Él reestructure tus ideas, tus razones, tus hábitos internos. Y sí, puede ser incómodo, porque a veces amamos nuestros pensamientos aunque nos hagan daño, porque nos resultan familiares, porque nos han protegido, porque nos definen.
Pero Dios no quiere que vivas protegido, quiere que vivas libre, y para eso hay que soltar lo viejo, incluso lo viejo que suena lógico. He escuchado muchas veces a personas decir, yo soy así, siempre he pensado así. Y lo dicen como una sentencia, como una identidad inamovible, pero eso no es lo que dice el Evangelio. En Cristo eres nueva criatura, y si eres nuevo por dentro, también puedes pensar de otra manera. La renovación no niega lo que fuiste, simplemente dice, ya no eres eso. Y si tu próximo nivel espiritual no depende de una nueva revelación, sino de una nueva mentalidad. Dios puede darte promesas, pero si tu mente aún está atrapada en pensamientos de derrota, jamás podrás caminar hacia ellas. Como el pueblo de Israel, que fue liberado de Egipto, pero no logró liberarse del Egipto interior. Salieron físicamente, pero su mente seguía esclavizada. Y eso los mantuvo dando vueltas durante años. Tú no naciste para repetir ciclos, naciste para avanzar. Pero para avanzar necesitas dejar atrás los pensamientos que no te llevan a ninguna parte. No se trata de luchar contra cada pensamiento negativo como si fuera un enemigo externo. Se trata de reemplazarlos con la verdad, de elegir cada día lo que permites que habite en ti. Y cuando haces eso, poco a poco, la libertad comienza a sentirse. Ya no tienes que fingir que todo está bien. Puedes tener paz real, paz que nace de una mente que ya no pelea contra sí misma. Una mente que ha sido alineada con el cielo, una mente que ha sido tocada por la gracia. Hoy puede comenzar esa renovación. No tienes que esperar sentirte listo, solo tienes que estar dispuesto. Porque Dios no necesita una mente perfecta para empezar, solo una mente abierta. Y si tú le dices, Señor, entra también aquí, entonces la transformación ya ha comenzado. Número 10. La fe piensa diferente. Hay una forma de pensar que no nace de libros, ni de argumentos, ni de experiencias acumuladas con los años. Es una forma de pensar que nace de lo alto, que llega como una revelación suave, silenciosa, pero profundamente transformadora. Es la mente de la fe, una mente que no se deja llevar por lo que ve, sino por lo que cree, que no se rinde a lo que siente, sino que se alinea con lo que Dios ha dicho, aunque parezca imposible. La fe no es simplemente un sentimiento que aparece en momentos de adoración, es una forma concreta y constante de pensar. Es mirar lo mismo que todos, pero llegar a una conclusión completamente distinta. Donde otros ven ruina, la fe ve propósito. Donde otros ven fracaso, la fe ve redirección. Donde otros se detienen, la fe avanza. ¿Qué pasaría si hoy cambiaras tu manera de interpretar tu propia vida? La diferencia entre una mente carnal y una mente espiritual no siempre está en lo que ve, sino en cómo lo entiende. Dos personas pueden perder un trabajo. Una cae en desesperación, la otra ve una oportunidad para redescubrir su llamado. ¿Cuál es la diferencia? La forma de pensar, la interpretación, el filtro. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión, dijo algo que revela esta mentalidad de fe. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. No lo dijo desde la comodidad, ni con una cuenta bancaria llena. Lo dijo desde el encierro, desde la incertidumbre, pero con una mente que ya no dependía de las circunstancias para tener paz. Una mente que había sido moldeada por la presencia de Cristo. Cuando tu fe empieza a transformar tu manera de pensar, no te vuelves indiferente ni frío. Te vuelves firme, no necesitas negar la dificultad para declarar que Dios sigue obrando. No necesitas disfrazar el dolor para afirmar que sigue habiendo propósito, porque sabes que tu Dios no improvisa, no es un arquitecto que corrige sobre la marcha, es un Padre perfecto que ya vio el final desde el principio, y eso cambia la forma en que vives cada proceso. Y si la fe no es solamente para creer en milagros,
sino para pensar como si ya hubieras recibido la victoria? Esa es la clave. Pensar como quien ya ha sido rescatado, como quien ya ha sido perdonado, como quien ya ha sido llamado por nombre. Pensar como hijo, no como huérfano. Pensar desde la gracia, no desde la culpa. Pensar desde el cielo, no desde el miedo. Eso no significa que no tendrás momentos de duda. La mente humana está acostumbrada al peligro, a lo lógico, a lo comprobable. Pero cuando la fe empieza a filtrarse en el pensamiento, cada duda encuentra respuesta en una promesa. Cada "y si todo sale mal" es enfrentado con un "pero Dios es fiel". Cada miedo es desarmado por la confianza en un Dios que nunca falla. La mente de fe no es arrogante, es humilde, porque sabe que no depende de sí misma, sino del que sostiene el universo. Por eso, cuando todo parece perdido, la mente de fe se levanta con una frase que lo cambia todo. Aún así, confiaré. Esa es la verdadera inteligencia espiritual. No la que lo entiende todo, sino la que confía incluso cuando no entiende nada. Vivir así es un entrenamiento. No es automático, pero es posible. Es una práctica diaria de reemplazar pensamientos oscuros por verdades eternas. Es hablarle a tu mente como quien educa a un niño inquieto, con firmeza, pero con amor. Es decirle, hoy no vamos a pensar como antes. Hoy vamos a pensar desde la fe. Y aunque al principio te parezca forzado, con el tiempo se vuelve parte de ti, tu nuevo lenguaje, tu nueva forma de habitar el mundo. Porque la fe no solo cambia lo que esperas, cambia cómo ves todo lo que ya tienes. Te enseña a agradecer lo pequeño, a ver belleza en lo que antes parecía rutina, a encontrar a Dios incluso en lo que parece roto. Y cuando empiezas a pensar así, el mundo no necesariamente cambia, pero tú sí, y eso lo cambia todo. Quizá Dios no te quite inmediatamente todos los problemas, pero sí puede empezar hoy mismo a cambiar tu forma de pensar frente a ellos. Y esa es una forma de milagro, tal vez la más profunda de todas, porque cuando la mente se alinea con la fe, el alma respira libertad. Y la vida, aunque siga teniendo desafíos, se vuelve un terreno donde todo es posible, porque Dios camina contigo en cada pensamiento. Número 11. El pensamiento que abre o cierra puertas espirituales. No todos los pensamientos son inocentes. Algunos parecen pequeños, pasajeros, sin importancia, pero se convierten en llaves invisibles que abren o cierran puertas espirituales en nuestra vida. Porque lo que piensas hoy puede preparar el terreno para una bendición o para una caída. Y muchas veces, sin darnos cuenta, le damos más autoridad a un pensamiento que a una promesa de Dios. No es exageración, es espiritualidad práctica. El enemigo sabe que no necesita destruirte abiertamente si puede sembrar en ti una idea persistente que te limite. Una sola mentira aceptada puede convertirse en una fortaleza mental, algo que tú mismo construyes ladrillo por ladrillo con tus pensamientos diarios, y con el tiempo esa fortaleza se vuelve tan alta que ya no puedes ver el horizonte. Pablo lo advirtió con claridad en 2 Corintios 10, 4, 5, cuando dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego explicó, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, todo pensamiento. Porque hay pensamientos que, si no se someten al Señor, terminan dominando nuestras decisiones. ¿Qué puertas has estado cerrando sin darte cuenta, simplemente por pensar lo que no deberías pensar? Una persona que constantemente repite dentro de sí, yo no valgo nada, no solo se está deprimiendo, está cerrando la puerta a su identidad en Cristo.
Alguien que se convence de que nunca voy a salir de esto, no solo está siendo negativo, está neutralizando su propia fe. Y la fe es la llave de todo lo que Dios quiere hacer. Nuestros pensamientos son mucho más que reacciones mentales. Son declaraciones internas, sentencias que con el tiempo se convierten en creencias, y toda creencia es una semilla. Tarde o temprano da fruto. Por eso, el enemigo no necesita un ejército para frenar tu llamado. Le basta con hacerte creer que no eres digno, que ya es tarde, que Dios se olvidó de ti. Pero Dios, con la ternura de un padre, viene a corregir ese curso, a plantar nuevas ideas, nuevas verdades, nuevas promesas. Y no lo hace a gritos, lo hace como quien siembra, con suavidad, con paciencia, con amor. Tal vez no lo notaste, pero hay pensamientos que han vivido contigo durante años, como huéspedes silenciosos. No te molestan todo el tiempo, pero cuando lo hacen, su presencia lo cambia todo. Aparecen justo antes de que vayas a dar un paso de fe, justo cuando estás por pedir ayuda, justo cuando estás a punto de rendirte por completo. Y entonces te susurran lo mismo de siempre. ¿Y si no funciona? ¿Y si te lastiman otra vez? ¿Y si Dios esta vez no responde? Esas frases han saboteado muchos llamados, han paralizado ministerios, han frenado oraciones. Pero hoy Dios quiere que las enfrentes, que reconozcas que no son tuyas, que las pongas bajo la luz de su palabra, porque sólo así dejarán de tener poder. Llevar un pensamiento cautivo no es reprimirlo, es presentarlo ante Dios y dejar que Él lo juzgue. Es decir, Señor, pienso esto, pero ¿qué dices tú al respecto? Y ahí comienza la libertad, porque en vez de luchar con tus ideas en soledad, las conviertes en oración, y cada oración abre una puerta. Y si ese pensamiento oscuro no es tu enemigo, sino una señal de que necesitas acercarte más a la verdad. Todo pensamiento que no refleja el carácter de Dios es una oportunidad de transformación. No necesitas temerle, solo necesitas confrontarlo, porque cuando lo haces, se debilita. Cuando lo sacas de la oscuridad y lo traes a la luz, pierde su poder. Dios no te dio una mente para que se convirtiera en tu cárcel. Te la dio para que, guiada por su espíritu, se transformara en un campo fértil de bendición. Una mente obediente a Cristo no es una mente vacía, es una mente poderosa, capaz de imaginar, crear, discernir y descansar, sin perder su norte espiritual. Hoy puedes comenzar a revisar con el Señor qué pensamientos están gobernando tus días. No para vivir en culpa, sino para abrir nuevas puertas. Porque cuando una mente se rinde a Cristo, se abren caminos que antes estaban cerrados, y lo que parecía estancado empieza a moverse. Y entonces descubres que pensar también es orar, que razonar desde la fe también es adorar, y que una sola idea alineada con la verdad de Dios puede ser la llave que abre la puerta a una temporada completamente nueva en tu vida. Número 12. Pensar como Cristo, vivir en libertad. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque algo dentro de ti está buscando más que simples respuestas. Está buscando descanso, dirección, transformación. Has escuchado palabra tras palabra, enseñanza tras enseñanza, y si tu corazón ha permanecido abierto durante este viaje, hoy puedes reconocerlo. Algo ha empezado a moverse dentro de ti. Tal vez aún no lo ves con claridad, pero lo sientes, como una brisa nueva en la mente, como una luz suave en lo más profundo del alma. Y por eso, antes de cerrar este estudio, quiero decirte algo que pocos escuchan. No todos llegan hasta el final. No todos resisten el impulso de distraerse, de pasar al siguiente video, de evitar la confrontación espiritual. Pero tú sí lo hiciste. Y eso dice algo de ti. Dice que hay un deseo sincero de cambio, que no estás huyendo, sino caminando hacia lo que Dios quiere formar en tu interior,
Quiero que dejes en los comentarios esta frase: mi mente le pertenece a Cristo. Escríbela no como una declaración vacía, sino como un acto de entrega, como quien pone sobre el altar algo valioso, algo profundo, porque tus pensamientos no son un detalle menor, son la raíz de todo lo que vives. Y si tu mente empieza a caminar con Cristo, tu vida entera lo seguirá. Hoy has recibido una enseñanza que va más allá de la emoción. Es una invitación a un nuevo estilo de vida, porque tener fe no es solo cantar, orar o asistir a una iglesia, es pensar desde la fe, es cambiar el filtro, es dejar que la lógica se rinda ante la verdad y que la verdad sea Cristo. Y cuando eso ocurre, la mente ya no es una enemiga silenciosa, se convierte en un instrumento de adoración, de paz, de discernimiento. Dios no te está llamando a una espiritualidad superficial. Te está llamando a un renacimiento interior. Y ese renacimiento empieza en la forma en que ves, en cómo procesas, en cómo respondes. Ya no eres un esclavo de tus pensamientos. Ya no estás obligado a repetir las mismas narrativas de temor, culpa, duda o resignación. Ahora puedes elegir, puedes pensar como Cristo. Y al pensar como Cristo, puedes vivir en libertad. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje. No lo guardes solo para ti. Tal vez creas que un simple compartir no tiene mucho poder, pero ¿y si justo hoy esa acción abre una puerta en el alma de alguien más? ¿Y si tu pequeño acto se convierte en la respuesta a la oración silenciosa de otra persona? No subestimes el alcance del bien que puedes hacer cuando te conviertes en canal. Si aún no te has suscrito, este es el momento. No por obligación, sino porque sabes que necesitas más de esto. Porque sientes que este lugar se ha vuelto parte de tu caminar espiritual. Porque este canal no es entretenimiento, es alimento. Y muchos lo usan como su iglesia, como su sostén en medio de la semana. Y si ya formas parte, gracias. Gracias por ser luz en este rincón del mundo digital donde el Espíritu Santo también se mueve. Recuerda que lo que acabas de escuchar no es teoría, es vida, es palabra viva. Pero para que se convierta en transformación real, necesitas meditar, aplicar, volver a escuchar si es necesario. Permitir que estas semillas caigan en tierra buena. Que no sean robadas por el ruido de la rutina, por el correr del día. Quiero que te tomes unos minutos para quedarte en silencio ahora. No apagues el video aún. Deja que la música de fondo te envuelva. Quédate quieto. Respira. Y en ese silencio, habla con Dios. Agradécele por haberte sostenido hasta hoy. Pídele que esta renovación de tu mente no sea momentánea, sino permanente. Que su espíritu te acompañe en cada pensamiento, en cada decisión, en cada palabra. La mente es el campo de batalla, pero también puede ser el lugar donde Dios establezca su trono. Hoy, si tú lo permites, tu mente puede convertirse en lugar santo. Gracias por estar aquí. Que la paz de Cristo gobierne tu corazón y que, al salir de este video, salgas con una nueva convicción. No necesito más respuestas, necesito más fe. Nos vemos en el próximo estudio, pero el trabajo de Dios continúa ahora dentro de ti.